Tal vez era la quietud de la morada, esa extraña impresión de hallarse en un lugar que no te pertenece, pero que, paradójicamente, te resulta familiar. El reloj marcaba poco más de las 9 cuando oí un suave clic en la puerta trasera. No me sobresalté. Asumí que la había dejado mal cerrada, pero al girarme con la taza en la mano, ahí estaba él, Marco, el cónyuge de mi hermana. Vestía ropa deportiva, una toalla alrededor del cuello, y su respiración aún era agitada. Su sorpresa al verme fue genuina. «Vaya, no sabía que ya estabas despierta», dijo, esbozando una sonrisa. «Y yo no sabía que entrabas por la puerta de atrás», repliqué con una sonrisa igual de espontánea. «Costumbre. Cuando salgo a correr, siempre entro por ahí. No quiero despertar a nadie». Su tono era ligero, pero su mirada se detuvo en mí unos segundos más de lo habitual. Permanecimos allí, en la cocina, ambos de pie, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Yo aún sostenía la taza. Él se apoyaba en la encimera. Había algo en ese instante, en ese encuadre casual de una escena doméstica, que poseía la intensidad de lo inexpresado. «¿Quieres café?», pregunté. «Si no es molestia». Vertí el líquido en una taza, se la ofrecí, y al rozar sus dedos, sentí un leve temblor. No era nerviosismo. Era algo distinto, como si una energía inesperada se hubiera deslizado entre nosotros. Hablamos un poco del niño, del viaje de mi hermana, del trabajo. Nada fuera de lo común, pero en cada frase, cada pausa, cada gesto, se abría un pequeño espacio, uno de esos que solo existen cuando hay dos personas que, sin buscarlo, se han percibido de otra manera. «Tienes una forma muy serena de ser», me dijo en algún momento mientras bebía. «¿Serena?» «Sí, como si siempre tuvieras un universo propio en silencio ahí dentro». No supe qué decir, no porque me incomodara, sino porque no esperaba ese tipo de mirada, una mirada que no es la del cuñado amable, sino la del hombre que ha notado algo y no sabe si debe expresarlo. Se fue poco después, con una sonrisa y un «nos vemos luego», pero al cerrar la puerta, la cocina ya no era la misma, y yo tampoco. Me quedé sola, con la taza vacía entre las manos, preguntándome por qué su presencia me había dejado el cuerpo encendido. No era deseo. Era algo más profundo. Sentirse vista. Y cuando eso ocurre, todo lo demás comienza a tambalearse. Había algo en su mirada, en su manera de entrar a la cocina, como si no fuera extraño encontrarme allí, que se había quedado en mi cuerpo como una melodía que no sabes cómo dejar de oír. Cuidé de mi sobrino como siempre. Jugamos, comimos, lo llevé al parque, pero por dentro algo latía con una fuerza nueva. No era culpa, tampoco deseo en el sentido más básico. Era una forma distinta de ser consciente de mí, como si algo dormido se hubiese despertado. Esa noche, después de acostar al pequeño, me preparé una infusión y me senté en el sofá. La casa estaba en silencio, la televisión apagada, la lámpara encendida como único testigo. Y entonces oí de nuevo la puerta trasera, sin anunciarse, como por costumbre. Y ahí estaba otra vez él, con una camiseta gris, el cabello aún húmedo de la ducha y ese gesto tranquilo que usaba como escudo. «Perdona», dijo, «a veces no puedo dormir y me cuesta estar solo. ¿Te molesta si me siento contigo un rato?» «No, claro, ponte cómodo». Se sentó en el otro extremo del sofá, y durante unos minutos solo compartimos el silencio. Pero no era un silencio vacío, era uno lleno de presencia, de electricidad suave. «Siempre me ha gustado cómo hueles», dijo de pronto, como si no lo hubiera pensado antes. Me giré hacia él, sin saber si había oído bien, pero él no me miraba. Miraba al frente, como si dijera la verdad sin esperar respuesta. «¿Siempre?», pregunté con una sonrisa contenida. «Desde la primera vez que viniste a cenar, tenías algo distinto. Tranquilo, pero fuerte, y no lo digo para incomodarte, es solo que últimamente lo noto más». No supe qué contestar, y él entonces giró la cabeza y me miró con franqueza. «Sé que esto es raro, que está mal,
pero si no lo digo, voy a estallar por dentro. Lo que siguió no fue precipitado ni impulsivo. Fue lento, como todo lo que viene de lo profundo. Se acercó apenas unos centímetros, y en esa mínima distancia, algo dentro de mí se rompió o se liberó. A veces el cuerpo reacciona antes que la conciencia. No me moví, tampoco lo detuve, y en ese espacio diminuto entre su respiración y la mía, entendí que ya habíamos cruzado un límite, aunque no nos hubiésemos tocado aún. No hubo palabras grandilocuentes ni promesas, solo un roce de su mano sobre la mía y un silencio que lo dijo todo. Cuando se levantó para marcharse, yo seguía sentada en el sofá, con la infusión ya fría entre las manos, pero por dentro estaba encendida. «Gracias por no huir», dijo antes de salir. «Gracias por no mentir», le respondí. Cerró la puerta, con suavidad, y me quedé allí, mirando la taza como si en el fondo de ese líquido apagado hubiera una versión de mí misma que aún no conocía. La infidelidad no se consume en un instante. Se gesta en la repetición de lo pequeño, en los silencios compartidos, en la intensidad de una mirada que te reconoce como alguien que aún está viva. Y yo, esa noche, me sentí más viva que en años. El domingo amaneció con una claridad inusual. La luz se filtraba por las cortinas del salón, como si quisiera recordar que el tiempo seguía su curso, aunque yo me sintiera suspendida en una versión paralela de mi vida. Me levanté antes que el niño, preparé el desayuno y traté de que todo pareciera normal, pero por dentro nada lo era ya. Marco no apareció hasta el mediodía. Traía en las manos una bolsa con pan recién hecho y algo de fruta. «He pensado que podríamos almorzar juntos», dijo con la misma naturalidad con la que uno propone ver una película. Yo asentí, y sin decirlo, entendimos que era una forma de quedarnos cerca sin tener que justificarlo. Pasamos el día con el niño. Jugamos, cocinamos algo sencillo, nos reímos con pequeñas tonterías. Y sin embargo, cada gesto entre nosotros contenía una energía sutil, constante. No era ansiedad, era más bien algo suave, pero innegable, como el viento que precede a la tormenta. Cuando el niño se fue a dormir, nos quedamos en la cocina, recogiendo en silencio. Él lavaba los platos, yo secaba. Parecíamos dos personas comunes y, al mismo tiempo, todo en ese momento tenía un peso diferente, un significado escondido bajo lo cotidiano. Y entonces ocurrió. No hubo un paso decidido ni una frase encendida, solo un roce de su mano en mi cintura, un segundo más de lo que haría cualquiera. Yo me giré, y él me miró con los ojos abiertos de quien sabe que está a punto de hacer algo que ya no se puede deshacer. «No digas nada», susurré. Y no lo dijo. No fue una explosión, no fue pasión desbordada. Fue algo más silencioso, más hondo. Fue necesidad, una necesidad de sentirse visto, tocado desde lo humano, desde lo real. No como cuñado, no como hermana de su esposa, sino como dos personas que por un momento dejaron de cargar con lo correcto. El mundo siguió girando, las luces seguían encendidas, pero en ese instante, en esa parte del tiempo que parece no existir fuera de los cuerpos, algo se selló entre nosotros. No lo dijimos en voz alta, no lo gritamos, no hacía falta. El silencio posterior fue más revelador que cualquier palabra. Se vistió sin prisa, me acarició el rostro con la yema de los dedos, y antes de irse, dijo algo que todavía me retumba, por dentro. «No esperaba que me pasara contigo, pero contigo no podía no pasarme». Cerré la puerta sin saber si temblaba por dentro o por fuera. La cocina estaba en calma. El reloj marcaba una hora cualquiera, pero yo ya no era la misma. Había cruzado una línea, sí, pero no solo con él, también conmigo misma, con esa versión de mí que llevaba años guardada en un cajón, esperando ser despertada. Mi hermana, Sofía, regresó el lunes por la tarde. Traía la energía de quien viene de un lugar ajeno al hogar, y al verme, me abrazó con la calidez de siempre. «Gracias por cuidar de todo. No sabes lo tranquila que estuve sabiendo que estabas aquí». Yo asentí, sonriendo, sin saber cómo sujetar tantas emociones en tan pocas palabras. Marco apareció al rato.
Se saludaron con un beso breve, intercambiaron comentarios sobre el fin de semana, y en esa escena doméstica de aparente normalidad, yo me sentí lejana y presente a la vez. Él me miró de reojo. Fue suficiente. No hubo culpa, no hubo euforia, solo una certeza silenciosa. Aquello había ocurrido y lo llevaríamos dentro sin pronunciarlo jamás. No porque fuese un secreto, sino porque fue un momento sagrado. Volví a casa esa noche, mi piso pequeño, mis cosas en su lugar, mi reflejo en el espejo. Pero algo ya no encajaba como antes. No porque estuviera arrepentida, tampoco porque quisiera repetirlo. Era más sencillo y más complejo. Me sentía viva. Y no por haber cruzado una línea, sino porque me había reencontrado con una parte de mí que había olvidado, una parte que aún podía provocar, conmover, vibrar. Durante días no hablé del tema con nadie, ni amigas, ni confesiones al viento, porque hay historias que no se cuentan, se llevan en la piel, como una cicatriz que no duele pero que recuerda quién fuiste ese día. A veces, una sola mirada basta para cambiar el rumbo de lo que creemos estable, no para romperlo, sino para entender que estamos hechas de más cosas de las que nos permitimos vivir. La infidelidad no siempre ocurre entre sábanas. A veces, ocurre en una taza de café compartida, en una cocina silenciosa, en una conversación que despierta lo que ya dabas por dormido. No es una historia de traición. Es una historia sobre el peso de lo no dicho, sobre lo que sentimos, y nos negamos porque el mundo espera otra versión de nosotras. Llamada a la acción. ¿Alguna vez viviste un momento que te cambió, aunque nadie más lo notara? Déjame tu historia en los comentarios. A veces, solo necesitamos un espacio donde no nos juzguen. Suscríbete al canal para más relatos como este, contados desde el alma. Activa la campanita para no perderte ninguna historia. Dale like si alguna vez sentiste que un momento breve marcó un antes y un después. Comparte esta historia con quien sabes que entenderá sin necesidad de explicaciones.